espacio informativo del día de hoy. Nosotros somos el Grupo 5 y venimos a hablarles y a adentrarnos en los temas del sufragio, los sistemas electorales y los partidos políticos. No obstante, quiero primeramente acotar esto. La siguiente reflexión es del escritor alemán Charles Bukowski y dice así: la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Bukowski manifiesta que cuando existe democracia es el poder el que está sometido a la opinión de los habitantes, mientras que en dictadura todo el poder recae sobre el pueblo y muy pocas veces la fuerza del pueblo puede volverse eficaz para librarse de éste. Es por ello que el derecho al sufragio compone un punto trascendental, pues definirá hasta el modo en que vivimos. Una primera y simple aproximación, podemos conceptualizar el sufragio como aquella institución de carácter democrático establecida en el derecho público, la cual concede a los ciudadanos el derecho a poder elegir a los gobernantes, a sus legisladores y en términos generales a los administradores del poder del Estado. No obstante, el abogado Ribo Durán la conceptualiza como un sistema de elección de cargos públicos basada en la manifestación popular. A lo cual dicho autor suma que solo los ciudadanos que tenemos la mayoría de edad podemos ejercer el derecho al voto. Durán califica al sufragio como un derecho universal, fundamental y de naturaleza política. El mismo derecho consiste en la posible intervención en los asuntos públicos de forma indirecta o directa, cumpliendo entonces el sufragio dos funciones. Por un lado tenemos la función netamente electoral, por la cual se eligen los representantes. Por otro lado, tenemos la función normativa, la que se traduce en la posible aceptación o negación de un texto legislativo e incluso la intervención en el mismo. En este caso podemos ejemplificarlo a través del referéndum. Aquí en Venezuela el sufragio se caracteriza por ser primeramente universal, ya que todos los ciudadanos, absolutamente todos, tenemos el derecho al sufragio siempre y cuando tengamos la mayoría de edad, o sea, 18 años. También es secreto, ya que nadie se ve en la obligación de decirle a alguien su voto. Y por último, también es directo, ya que el voto es ejercido directamente por los ciudadanos, sin intervención de terceros o del Estado. Ya dejando en claro todos estos puntos, podemos decir que el sufragio es una práctica regulada por principios normativos e institucionales que expresa la voluntad popular y a su vez representa el respeto a la opinión pública. Las implicaciones del sufragio son de gran trascendencia en el ámbito político, social y económico de un país. Por ende, debe ejecutarse en la medida de lo posible con el mayor compromiso, responsabilidad e información de las propuestas políticas que traen los representantes a elección popular. Podemos concentrar la importancia del sufragio en dos evidentes hechos. El primero es que sabemos que la democracia es mucho más que las elecciones, pero sin elecciones no hay democracia. Podríamos decir entonces que para que exista o permanezca un sistema democrático, primeramente debe estar el sufragio presente, ya que el sufragio garantiza derechos individuales que todos poseemos como ciudadanos. Entre estos puedo destacar el derecho a la libre expresión, a la asociación, a las libertades económicas e incluso el derecho a la vida misma. El segundo hecho es que el sufragio es la manifestación más expresa de la soberanía, como lo tipifica el artículo número 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo señala
que la soberanía recae directamente en la población y que la manifiesta a través del sufragio, y que los órganos públicos están sometidos a la misma. El marco legal de la institución del sufragio está conformado por la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Electoral, en conjunto con el Estatuto Electoral del Poder Público. El artículo 152 de la LOSPP señala y trata sobre lo que hoy día es el sistema automatizado electoral, al igual que también lo trata el artículo 33, ítem 42 de la LOPE. Sin embargo, actualmente este sistema ha desbordado algunos aspectos del marco legal que existen en el país. Por otro lado, el artículo 62 de la Constitución venezolana señala que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho y tienen la posibilidad de intervenir dentro de los asuntos públicos y políticos del país. Es decir, señala que existe una democracia participativa dentro del Estado venezolano y que existe un diseño de Estado, un diseño de un Estado donde es posible y viable votar. El artículo 21 y 23 de la Constitución venezolana declara que todas las personas son iguales ante la ley, existiendo entonces el proceso libre electoral entre hombres y mujeres. El artículo 63 y 64 de la Constitución señalan y declaran que el sistema electoral y el sufragio son métodos o prácticas caracterizadas por ser universales, directas y secretas. Hola, mi nombre es Neika Rangel y en esta ocasión vengo a hablarles un poco acerca de las modalidades del sufragio. ¿Cómo lo es el sufragio universal? Que por definición es la extensión del derecho al voto de los adultos sin distinción de razas, sexos, creencias o posición social. Es decir, una persona en pleno ejercicio de sus derechos tanto civiles como políticos. Esto trata de que no solo los ciudadanos tengan el derecho a votar, sino que todos los votos tengan el mismo valor. Podemos definir el sufragio universal como la base sólida del Estado democrático que busca identificar un hombre y un voto. Para ampliar un poco más este término del sufragio universal, podemos destacar que en las antiguas constituciones liberales ya era reconocido este término del sufragio universal, pero siempre teniendo limitaciones acerca del voto. Para que el verdadero sufragio universal pudiera ser, tuvo que pasar un largo camino, ya que en la mayoría de las constituciones de los países se limitaba el ejercicio de los derechos políticos, ya que se excluía a personas que no cumplían con requisitos establecidos en los padrones electorales. Estos requisitos limitaban a las personas con respecto al voto. Algunos de ellos eran el reconocimiento o la estimación económica que ellos tenían. Por ejemplo, antes de otorgarle el derecho al voto o el derecho político a las personas, se hacía antes una determinación de los ingresos anuales o la renta anual que esa persona percibía. Si no era así, no se registraba y perdía la probabilidad o la posibilidad de ejercer su voto. Por cuestiones educativas se le negó el voto a los analfabetas. Por cuestiones discriminatorias o racistas, se le negó el voto a los grupos griegos o judíos, a los negros. Por cuestiones económicas, se le excluía de sufragar a los católicos, fueran capitalistas, comunistas, entre otros. Por cuestiones de sexo, se le negó el voto a las mujeres. Esto se basaba en una teoría que decía que la mujer no tenía la capacidad de analizar las cuestiones políticas, cosa que quedó fuera de lugar, ya que en la mayoría de los países se reconoce la plena igualdad jurídica electoral tanto para mujeres como para hombres, como lo es en nuestro caso. En Venezuela,
en el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita en 1945, él implementó las primeras elecciones libres, directas y universales. Ahora hablemos un poco acerca del sufragio restringido. Cabe destacar que este se contrapone en su totalidad al sufragio universal, ya que este se reserva el voto para los ciudadanos que presenten ciertas condiciones y se subdivide en tres: sufragio capacitario, sufragio censitario y sufragio por discriminación, sexo, raza o indignidad. Ahora conozcamos un poco más acerca del sufragio censitario, que podemos decir que este es el que exige ciertas condiciones a los ciudadanos, como la obtención de un mínimo de ingresos o la obtención de una propiedad territorial. La palabra censitario deriva de la denominación censo, y esto se debe a que es un sufragio limitado a un censo muy restringido. Este fue un sistema electoral válido a finales del siglo XVIII y siglo XIX. Por otra parte, cuando hablamos del sufragio capacitario, podemos decir que este es el que corresponde a las personas que no eran analfabetas. Puede ser que no tuvieran propiedades territoriales ni fortunas, pero tenía que tener cierto grado de educación para poder ejercer el voto. Ahora hablemos acerca del sufragio directo e indirecto. Cuando hablamos del sufragio directo, podemos decir que es en donde la voluntad ciudadana decide quiénes serán los gobernantes sin limitaciones ni intermediarios. Y este podríamos decir que es el más universal. Generalmente, en el modelo de elecciones directas suele ser reconocida como el más democrático, mientras que el indirecto no, ya que este último antes mencionado, los sufragantes no votan por un elector a un cargo, sino que votan simplemente o eligen simplemente a un representante de ese cargo. Bien, cuando hablamos del sufragio activo y pasivo, el ius-sufragio corresponde a un principio quod omnes tangit, que significa lo que a todos toca, todos deben aprobarlo. Es decir, cuando un individuo decide libremente participar en unas elecciones de sus gobernantes, esto corresponde a un sufragio activo. Este es un derecho de carácter individual, pero se ejerce de forma colectiva. Este es uno de los derechos fundamentales, ya que garantiza el buen funcionamiento de los demás derechos. Para este se necesita un legislador que sea el encargado de regir los procedimientos y los medios que van a realizarse. Por lo contrario, cuando hablamos del sufragio pasivo nos referimos al ius honorum, y es el derecho de que cualquier individuo pueda presentarse como candidato para ser elegido en los procesos electorales, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley. En la mayoría de las democracias se requieren tres condiciones: una, la edad, la residencia y la cualificación profesional. Hola, mi nombre es Elena Wefre y yo le vengo a hablar sobre los tipos del sufragio. El sufragio público fortalece la responsabilidad ciudadana y el sufragio privado o el secreto evita las presiones sobre el elector. El sufragio facultativo o obligatorio es un mecanismo electoral que considera el sufragio como un derecho, pero no como una obligación ciudadana, autorizando que las personas puedan ejercer o no ejercer su derecho. Algunos sistemas electorales establecen regímenes mixtos en los que se establece el sufragio voluntario para algunos grupos de ciudadanos, tales como menores de edad, ancianos, personas de viaje, entre otros. Los regímenes del sufragio facultativo o voluntario pueden ser proclives al fenómeno del abstencionismo electoral, cuando un alto porcentaje del pueblo que no concurre a votar a sus representantes, fenómeno que han tenido a crecer en las últimas décadas y que está en la sociedad y que está asociado con la crisis de representación política y la reducción de la calidad de la democracia. El sufragio obligatorio. El sufragio obligatorio o voto obligatorio
es un mecanismo electoral que considera al sufragio como un derecho y no como una obligación ciudadana, estableciendo el deber de concurrir a los centros de votación para ejercer ese derecho y obligación. Se diferencia del sufragio voluntario, que considera al sufragio solo como un derecho. Algunos sistemas electorales establecen regímenes mixtos, en los que establecen que el sufragio obligatorio para la mayoría de la ciudadanía, pero permite que sea voluntario para algunos grupos de ciudadanos, como lo son los menores de edad, ancianos, personas de viajes, entre otros. Los regímenes del sufragio suelen establecer multas o servicios comunitarios para aquellas personas que no se presentaron a votar y no pueden justificar la ausencia. El sufragio singular. A cada individuo se le atribuye un voto. Solo se puede votar una vez en cada elección. El sufragio plural. A algunos individuos se le otorga, debido a las circunstancias políticas y sociales, 2, 3 o más votos. El sufragio plural es el que contiene uno o más votos suplementarios a los electores que tienen un interés particular en los asuntos del Estado, diplomáticos, propietarios, jefes de familia, entre otros. Y el sufragio múltiple se puede votar en diferentes circunstancias, pero cada voto como uno solo. El sufragio múltiple es el que permite llenar a los electores que llenan ciertas condiciones, votar en varias circunscripciones en una misma conducta vigente en la Gran Bretaña hasta 1911. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camila Medina y voy a hablar sobre el sufragio y su igualdad política. Conforme a lo que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela, el sufragio es el mecanismo de acción para el ejercicio del derecho político fundamental. El sufragio se ejerce por medio del voto y posee 4 atributos esenciales. Es libre, universal, directo y secreto. En el caso de la universalidad del voto, implica el ejercicio de todos con capacidad de votar sin distinción de raza, sexo, creencias religiosas o posición política o económica. Este atributo es confundido con la igualdad política, pero en esencia son totalmente distintos. Por otra parte, la igualdad política consiste en que todos los votos por igual tienen las mismas condiciones y efectos en el sufragio, de forma que una vez cumplidos los requisitos para participar y ejercer tu derecho al voto, este tiene el mismo valor con respecto a todos los electores sin atender a la posición, cargo, estatus económico o ideal partidista de cada elector. El valor del voto es el mismo para cada persona y su efecto en los resultados es totalmente igual. Partiendo de esta premisa, vemos que en Venezuela, partiendo de los atributos esenciales ya mencionados, existe una igualdad política en el sufragio expresado en sus elementos característicos. El sufragio y sus condiciones políticas. La consecuencia jurídica es la respuesta de la norma puesta en acción. Con respecto al sufragio, de acuerdo al precepto constitucional, es un derecho de todos los ciudadanos quienes hayan alcanzado la mayoría de edad, que no se encuentren bajo inhabilitación política y se hayan inscrito en el Registro Nacional Permanente. Se trata de una facultad atribuida al ejercicio de la ciudadanía, que aunque ya no es obligatoria, como la mencionaba en la ya derogada Constitución de 1961, constituye un deber en el precepto 132 de la Carta Magna, ya que es el mecanismo de participación popular idóneo, no solo para la elección de autoridades políticas, sino para el control político y legislativo. En base a lo anterior, la Ley Orgánica de Procesos Electorales para el Ejercicio Libre del Sufragio establece garantías en sus preceptos legales que garantizan el cumplimiento máximo. Por tanto, en su articulado, desde el artículo 123 hasta el 128, expresa condiciones cuyo cumplimiento afecta el ejercicio mismo del voto y el cumplimiento de su deber. Como
la naturaleza personalísima del sufragio, la condición para el voto en el exterior, la individualidad y privacidad del voto, salvo personas con necesidades especiales, la obligatoriedad de presentar el documento de identidad, la voluntariedad del voto y la protección ante la coacción. Mi nombre es Alma Montero y yo voy a hablarles sobre los sistemas electorales. Un sistema electoral son todas las reglas que determinan las elecciones o referendos de una determinada circunstancia o de un determinado país, así como también los resultados del mismo. Pueden ser políticos y no políticos estas elecciones o referendos de un sistema electoral. Políticos porque lo controlan los gobiernos y los no políticos se ven reflejados en las empresas o organizaciones sin fines de lucro. Ahora, como ya sabemos que un sistema electoral son las reglas o las normas, algunas de estas reglas son las siguientes: ¿quién tiene derecho al voto? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Quién puede postularse como candidato? ¿Cómo se marcan y emiten las papeletas de votación? ¿Cómo se cuentan las papeletas de votación? ¿Cuáles son los límites en el gasto de campaña? ¿Y cuáles son todos los factores que afecten los resultados? Ahora bien, sabiendo esto, quiero pasar a decirles cuáles son las características de un sistema electoral. Un sistema electoral se pone por 3 características fundamentales. El primero es que está destinado a regular todo lo que tenga que ver con el proceso de votación. La segunda característica es que la ciudadanía se conforma como ente del poder o un órgano de poder para las elecciones, puesto que se transforma en el eje central de dichas elecciones, porque si no hay ciudadanía no pueden haber votos. Y por último, en él mismo se rigen 3 tipos, es decir, hay 3 tipos de sistema electoral. El primero es el mayoritario, el segundo el proporcional y el tercero el mixto. El mayoritario es el que en su naturaleza posee que la mayor cantidad de votos sobre un candidato, ese es el resultado ganador. El segundo es el proporcional, el que integra la minoría como parte de las elecciones y quiere darle auge a la minoría, así como a la mayoría. Y por último es el mixto, quien posee la naturaleza del mayoritario pero con elementos del proporcional. Es necesario acotar que en Venezuela tenemos un sistema electoral mixto, pues posee la naturaleza del mayoritario, donde se eligen la mayor cantidad de votos, es el candidato ganador, y del proporcional, que la minoría también se cuenta como necesaria para la cantidad de votos que se vayan a transmitir. Ahora quiero hablarles sobre la relación jurídica que poseen los sistemas electorales. Los sistemas electorales, como cantidad jurídica o entidad jurídica, se necesitan 5 elementos para poseer validez en el ámbito jurídico. El primero es que todo lo que tenga que ver con las leyes con las leyes electorales deben estar escritas en el texto constitucional. Esto es lo que quiere decir o hace referencia al sufragio activo y pasivo y todo lo que tenga que ver con los procesos electorales. El segundo es que las leyes electorales deben estar impuestas. Y el tercero, el segundo es donde las leyes electorales deben estar impuestas, pero de ahí salen dos grandes subramas, donde se dice que hay leyes electorales. En la Constitución están las leyes electorales, pero son aplicables como eje principal las leyes electorales. Pero en la segunda subrama es necesario decir que no solo las leyes electorales que están impuestas en la Constitución pueden ser aplicables, sino también las que en su determinada circunstancia, momento o tiempo sean necesarias y son dirigidas por las autoridades subestatales. Por último, es necesario acotar que las situaciones administrativas también integran a los procesos electorales y sirven como reglas o normas que deben ser cumplidas. Gracias.
Hola a todos, mi nombre es María Inés Aguirre y yo les vengo a hablar sobre las fórmulas electorales. Basadas en la teoría de Teresa Blanco, las fórmulas electorales es el procedimiento a través del cual se determina al ganador o ganadores de una elección para aspirantes a puestos de representación popular. Según Valles Casadeval, es el cálculo matemático mediante el cual en una votación se distribuyen los escaños de una asamblea en función de los votos del electorado. Ampliando estos dos conocimientos, cabe destacar que no se debe confundir la fórmula electoral con el conjunto del sistema electoral del que la fórmula electoral forma parte. Clasificación de los sistemas electorales. Principalmente tenemos el escrutinio mayoritario. Es una categoría de los sistemas electorales que resaltan a los candidatos con mayor número de votos. Mayoría simple. Es la circunstancia que se da cuando un candidato o proposición obtiene más votos que cualquier otro, pero no alcanza la mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Es la circunstancia que se da cuando un candidato o proposición obtiene más de la mitad de los votos. Voto alternativo. Es un sistema relativamente poco utilizado y actualmente solo funciona en Australia. Voto limitado. Es uno de los sistemas más raros pero más utilizados hoy en día. Obtiene sus seguidores ya que facilita la elección de los candidatos fuertes de minoría y el voto personal por candidatos individuales. Voto único transferible. Es un voto basado en la representación proporcional y el voto preferencial. Voto único no transferible. Bajo esta modalidad cada elector tiene un voto. Aunque los distritos son plurinominales, es decir, de varios escaños, los candidatos con el mayor número de votos son los que ganan los escaños. Voto acumulativo. En este caso, el elector tiene la posibilidad de votar varias veces por un solo candidato si así lo desea. Voto fraccionado. El fraccionamiento de un voto consiste en la posibilidad de un accionista de votar de manera variada cuando se obtienen varios derechos. Ahora hablaremos sobre las consecuencias políticas de los sistemas electorales. En la base de este sistema político se encuentra el proceso de selección de autoridades a través de elecciones conjugando ambos caminos, la democracia. La democracia es el acuerdo institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos ejercitan el poder de decidir a través de una lucha competitiva mediante el voto del pueblo. Esta definición se refiere a las dos dimensiones que el autor tal resume como oposición y participación. Cuando hablamos de oposición se refiere a la posibilidad de expresar libremente sus divergencias, así como de organizarse para buscar apoyo político propio. Participación se refiere al número de personas facultadas con voz y voto para la toma de decisiones, es decir, el número de personas facultadas para participar. Ahora hablaremos sobre tres características fundamentales que separan lo democrático con lo autoritario, ya que cuentan con competitividad y libertad, que sería el elector, el candidato y el escrutinio. Cuando hablamos del elector es la noción de libertad y respeto a la elección. El candidato, la elección se encuentra más competitiva cuando se encuentran dos o más candidatos. El escrutinio es la fidelidad del resultado de los votos de la población. Por ende, las posibles causantes de consecuencias en un sistema político continuo viene dado por la elección de votos de los participantes al sufragio. Cuando hay democracia, se producirá el efecto de inmediato a los partidos políticos en los que representa el eje político de la nación. En este caso, dicho efecto viene dado por la categorización de los partidos en el sistema de gobierno o en el estado donde se encuentren. Mi nombre es Diego Parra y yo te voy a hablar acerca de qué son los partidos políticos y cómo se clasifican estos. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, ellos son entidades de interés público que son creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática de un país y contribuir en la integración de la representación nacional. Las personas que integran estos partidos políticos comparten objetivos, intereses, visión a la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en un gobierno democrático de un país. Ejemplo de partidos políticos, bueno, aquí tenemos en Venezuela gran variedad de partidos políticos como lo son el PSV, como lo son Un Nuevo Tiempo, como lo son Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, 20 Venezuela, el partido PPT, etc. Bueno, ahora te voy a hablar sobre la clasificación de los partidos políticos. En este caso voy a citar dos autores como lo son
Pedro Bracho y Clanster Glambow. Pedro Bracho manifiesta que los partidos se clasifican según su esquema organizativo, según su praxis política, según su elemento aglutinador y según la forma de ingresar. Según su esquema organizativo encontramos de cuadros y de masas. Los de cuadro rígidos y flexibles según la disciplina de voto que imponen a sus representantes. Los de masas totalitario o especializado según el modelo que proclaman unos influencias y otros la reorganización de la sociedad. Según su praxis política encontramos de prebendas y de principios ideológicos. Los de prebenda se articulan a partir de recompensas obtenidas. Los de principios ideológicos se articulan a partir de ideas. Según su elemento aglutinador encontramos de personalidades y de programas. De personalidades son aquellos que se agrupan a partir de un conjunto de líderes. Los de programas son aquellos que se agrupan a partir de un conjunto de planteamientos. Ok, ahora tenemos según la forma de ingresar. En este caso encontramos directos e indirectos, ¿verdad? Directo se adquiere al partido directamente. Indirecto hay que ingresar primero a una organización social. Citando al autor Clanster Glambow, él manifiesta que los partidos políticos se clasifican según su grado de organización, según su objetivo sociopolítico, según los extractos sociales que atraen y según la posición con el sistema político. Según su grado de organización encontramos partidos electorales y partidos de afiliación masivo. Los partidos electorales le dan menos importancia a tener un alto número de afiliación y una estructura permanentemente activa. O sea, estos partidos son más activos en particular en el marco de las elecciones. Partidos de afiliación o masivo. Estos partidos, a diferencia del ya mencionado, se han esforzado o se esfuerzan por afiliar la mayor cantidad posible de seguidores con el fin de retenerlos políticamente de manera permanente y socializar con ellos. Ahora, según los objetivos sociopolíticos, bueno, en este caso encontramos partidos conservadores, partidos liberales, partidos socialdemocráticos, partidos socialistas, partidos de extrema derecha y partidos comunistas. Los partidos conservadores. Okay. Los partidos conservadores, ellos desean obtener o restaurar lo mejor. También se muestran escépticos a las innovaciones o cambios sociales, como por ejemplo un cambio en los modales o papeles de la familia o una forma alternativa de vida, como por ejemplo la relación entre personas del mismo sexo. O sea, estos partidos tienen una ideología nacionalista, están en contra de esos cambios bruscos, radicales, que se le pueden dar a los valores o principios que vienen manteniendo la nación. Partidos liberales. Estos partidos se basan en el derecho a la libertad del individuo y hacen hincapié en la inviolabilidad del Estado de Derecho. Partidos socialdemocráticos. Bueno, estos partidos buscan en la tradición del movimiento obrero, ¿verdad? Un orden político social basándose en la igualdad social aproximada de las personas y le asignan al Estado un papel de regulador social y económico. Partidos socialistas. Estos partidos también buscan la mayor igualdad social posible, pero por medios más radicales, como lo son la abolición o la expropiación de empresas privadas, y le asigna también al Estado un papel de manejador por completo de la economía. Partidos de extrema derecha. Estos partidos son de una ideología nacionalista que muchas veces se mezcla confusa como una ideología étnica y otras veces también como una idea racista. Partidos comunistas. Bueno, estos partidos defienden la dictadura del proletariado, partiendo desde la idea de una predeterminación de la historia. Bien, ahora vamos según los extractos sociales que atraen. Bueno, en este caso encontramos los partidos populares y partidos de intereses. Los partidos populares tratan de tomar en cuenta los intereses y necesidades de la mayor cantidad posible de grupos de la población. Es por ello que no se distancian de ciertos sectores de la población, sino que tratan de integrar
la mayor cantidad de ciudadanos de diferentes orígenes sociales. Los partidos de interés. Bueno, estos partidos están comprendidos porque defienden aquellos intereses en particular de grupos sociales, ya sean religiosos, regionales o sociales, ¿ok? Estos partidos no pretenden ser elegidos por todos los segmentos de la población, ya que persiguen intereses de ciertos sectores de la población, de la sociedad. Ahora bien, según la posición con el sistema político, encontramos partidos compatibles con el sistema político y partidos hostiles al sistema político. Partidos compatibles al sistema político aceptan el sistema político y no desean darle un cambio al orden político ni mejorarlo gradualmente por medio de reformas. Los partidos hostiles al sistema no aceptan los principios del sistema político y luchan con darle un cambio a ese sistema. Por lo general se muestran bruscos en esos programas o en esos planteamientos para darle ese cambio al sistema. Muchas gracias. Funciones de los partidos. Para participar con éxito en los procesos políticos y contribuir con la democracia, los partidos deben ofrecer una gama de servicios. En la ciencia política han descrito las siguientes funciones a los partidos. Articulan y unifican los intereses sociales en el sistema político, es decir, encauzar la voluntad popular a nivel político. Reclutan personas políticas y promueven la formación de nuevos cuadros. Los partidos buscan a personas y las patrocinan en las elecciones para optar por un cargo político. Promueven la socialización y la participación ciudadana. Los partidos integran a los ciudadanos juntos al Estado. Desarrollan proyectos políticos. Los partidos agrupan todos los diferentes intereses y lo incluyen en un solo concepto global de la política, y para esto necesitan la aprobación de varios. Organizan el gobierno. Los partidos participan activamente en las elecciones para tener posiciones de poder. Y por último, contribuyen con la legitimidad de los sistemas. Al igual que los partidos, crean un vínculo entre los ciudadanos, los grupos sociales y el sistema político. Sistema de partidos. La totalidad de los partidos políticos de un país constituye el sistema de partidos. Este representa el entramado en el que se relacionan entre sí los partidos con respecto a las reglas legítimas. Entre las funciones principales de esta tenemos contrastar las opciones políticas para los partidos, posibilitar la lucha democrática por el poder político, organizar la obtención legítima de posiciones de representación y gobierno, y regular el ejercicio democrático y legítimo de las facultades legislativas. Esta se clasifica en sistema unipartidario. Este representa un solo partido y prácticamente no tiene competencia política. Sistema bipartidario. Este representa dos partidos importantes, mientras que los demás solo hacen un papel secundario. Y por último, el sistema multipartidista, que este representa varios partidos importantes durante la competencia política.